mañana, el sábado y el domingo. Seguimos. Bueno, ¿Qué más tenemos? Aquí, bueno, vamos a entrar ya con Jessica. Jessica Spencer-Keyse es la investigadora y experta en ecosistema de educación global, con una pasión por potenciar los enfoques de los jóvenes y de múltiples interesados en la educación. Como directora de investigación global de 100, dirige un equipo de investigadores para permitir que cada niño florezca a través de la innovación educativa para todo el mundo. Muy bien, muy bien. Welcome, Jessica. Sí. Okay, thank you. Hi. Hola, Jessica. Sí, Jessica, bueno, ella nos va a hablar un poco de qué es 100 y también queremos que nos hable sobre la última investigación que hicieron, bueno, liderado por ella, sobre Every Child to Flourish. Muy bien. Entonces, Jessica, tell us a little bit about 100 and also about your awesome research. Yeah, sure. So 100 is an organization, it's a non-profit that seeks and shares inspiring innovations from around the world. Sí, 100 es una organización sin fines de lucro que busca compartir, descubrir y difundir todos estos proyectos educativos alrededor del mundo que sean innovadores, escalables y con impacto. Muy bien. We started in Finland, looking at innovations and receiving applications from teachers all over the country, and followed 100 for a year and saw how they spread and the connection, the community came out of that. Empezaron en Finlandia buscando esos 100 proyectos que fuesen de alguna manera innovadores, escalables y replicables en Finlandia. Entonces seleccionaron los primeros 100. There was a lot of demand globally, so we started to receive applications worldwide, as well as conducting desk-based research, going to events, making networks, and researching thousands of innovations. Y entonces, bueno, esto trajo como consecuencia que empezara la demanda global. Entonces, esto los llevó a ellos a buscar también globalmente estos proyectos que cumplieran con estas características. Y entonces los llevó también a acudir, a ser parte de muchos eventos en el mundo relacionados con la educación. Y dijeron, bueno, definitivamente les tocó investigar sobre miles de proyectos y seleccionaron a los 100. Eso fue lo que nosotros quedamos el año pasado. Correcto. For innovations to be selected, we choose 100 each year, and they must show innovativeness, impact, and scalability. Para que un proyecto sea seleccionado, ellos primero lo que buscan es que sea escalable, innovador y replicable. We celebrate the innovations throughout the year via social media, opportunities to connect online and offline, and a big innovation summit. And there's toolkits on the website, so everybody can implement the innovations and have access for free. Todos los años se celebra en Finlandia, digamos, este evento global donde invitan tanto a los seleccionados de Finlandia como los seleccionados globales para un gran evento donde dan a conocer estas innovaciones. También ellos tienen una plataforma, digamos, para difundir todas estas innovaciones a través de la página, social media, donde están todos los proyectos y están, como digamos, los manuales de cómo los puedes implementar. Muy bien. The reason we do this is because we realize that different stakeholders in education, such as a teacher or a systems leader, often don't know what's happening in education, especially in the classroom. La razón que los movió a ellos a realizar, o sea, digamos, a crear 100 y a realizar todo esto que están haciendo alrededor de la educación es porque se dieron cuenta que muchos, digamos, educadores o incluso la gente que maneja las políticas de educación no saben lo que está sucediendo alrededor del mundo en torno a la educación. Y cosas tan innovadoras y tan, digamos, tan beneficiosas que son fuera de lo tradicional. Muy bien. ¿Cuántos proyectos seleccionan cada año o en cada edición y qué características deben tener los proyectos que se presentan? Sí, bueno, como ya dije, cada año seleccionan 100. 100 de Finlandia y 100 globales. Del resto del mundo. Del resto del mundo, sí. De hecho, I'm going to ask you, like, how many applications did you get each year for projects to
to meet 100. Yeah. In the first year in Finland, we received over 750. And then in the last 2 years, we've received over 1,500. Wow. El año pasado recibieron 750 solamente para Finlandia. Y en los últimos años han recibido más de 1.500 solicitudes, o sea, aplicaciones. Wow. Y de eso solo seleccionan 100. ¿Y cómo logran hacerle seguimiento luego a esos 100 proyectos que valga la redundancia, seleccionan cada año? And how did you, after you select the 100 projects in Finland and globally, how do you do the follow-up of those projects? So we continue to support the projects throughout the year by getting updates through our media team. So our media team will write articles and promote the incredible work that they're doing online. And often innovators will reach out to us about their updates. So we're able to have a really strong two-way communication and a Facebook online community where there's a communication going on all year round. Ya, ellos tienen la comunidad de 100 está en Facebook y obviamente pues toda la plataforma te sirve a los innovadores pues para ellos promover qué están haciendo, cuál es el update, o sea, todos siempre ellos están pendientes de uno, pues porque yo como seleccionada el año pasado, pues sí, te puedo decir que hay un seguimiento, digamos, casi que trimestral. Un seguimiento cercano. Cercano, sí, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Okay. Entonces también escriben artículos sobre lo que tú estás haciendo, aprovechan los eventos donde ellos van, son invitados y entonces promueven cada una de las innovaciones, los temas que ellos saben que están, digamos, ellos conocen totalmente cada proyecto. Entonces, claro, si estás hablando de empatía, ellos traen a la mesa, mira, tenemos este proyecto, funciona de esta manera. Entonces, ellos son como ese brazo tuyo de poder llegar a cualquier lugar del mundo. Qué bien, excelente. Cuéntanos. Ajá. Sí, no. Sí, claro. Vamos Tengo otra pregunta, pero... Dale, haz la pregunta. Sí, no, lo que quisiera que nos explicara un poquito cuál, de tantos proyectos que han visto a lo largo de los años, ¿cuál ha sido el tipo de proyecto que más le ha impactado y que realmente piensan que ha sido más importante para la comunidad en la cual se lleva a cabo? Okay, from all the projects that you have looked, and which has been the most that has impressed you in a way to the way they do it or the way impact the community? Hard and difficult question. Sorry. I think when an innovation is really utilizing the power of the community, so when they create partnerships in a really smart way with all of their local stakeholders, so it could be parents, the students, and really listening to what the students want and need, alongside including local government or systems when they can or if appropriate, the more buy-in and understanding you get of why that is so important, often the greater the impact. So that's sort of a very good indicator of an innovation that is going to work and scale. Sí, para ellos uno de los, digamos, como que indicadores, primero dijo, bueno, que era una pregunta bien difícil, ¿no? Pero ella dice que, bueno, que en la medida que ella, o sea, los proyectos que de alguna manera haya esa interconexión, primero con el estudiante, con digamos, con gobierno y con los educadores, ellos ven, bueno, que ya si tú hiciste esas conexiones, ya tienes esas conexiones, pues probablemente sea un proyecto que vaya a tener impacto, claro, y sea escalable. ¿Okay? Entonces eso es parte de lo que ellos, digamos, para ellos es crucial, pues, que tenga esas características. Muy bien, muy bien. Entonces yo quiero ahorita pasar a que conozcamos un poco sobre ¿sabes? Esa investigación que ellos hicieron, que van bien enfocado en el tema de que, bueno, ¿qué es lo que los jóvenes están demandando hoy en día en la educación? Ellos hicieron un estudio súper extenso, de verdad que lo recomiendo, de verdad que está en la página de 100.org, está en la parte de research, de investigación, está Every Child to Flourish, para que se lo bajen, de verdad es una investigación bien completa. Doing the introduction for the research. So, Jessica,
we want to hear from you all the findings and about the research. Yeah. So we conducted this project because it's really important to understand the needs of people worldwide when you're searching for innovations, because the innovations have to match the needs. Empezaron esta investigación porque es bien importante que las innovaciones que se están realizando realmente de alguna manera satisfagan la necesidad. Okay. We reviewed thousands of documents from different stakeholders in education who have written about what needs to improve in education over the years. So teachers' blogs, looked at Twitter. We also looked at academic papers. We really reviewed the spectrum. Hicieron una revisión global, pues, de tanto de blogs, de documentos, de investigaciones alrededor del mundo. Okay? Alongside that, we realized that youth and student voice is so rarely asked. What do they think needs to improve in education? So we conducted our own study alongside that to capture what students think need to improve. Cuando ellas luego hicieron toda esta revisión, se dieron cuenta que en todos estos papers, estas investigaciones y estos documentos, había muy poca información sobre qué es lo que los jóvenes necesitan. O sea, la voz del estudiante no existía. Entonces ellos, aparte de esto, empezaron a hacer esta investigación un poco para investigar qué es lo que los jóvenes están demandando hoy en día, cuál es la necesidad que la educación no está de alguna manera abordando en este momento. Okay. So we received responses from 320 children worldwide from 19 different countries. And recibieron 390 respuestas de 19 países, de jóvenes de 19 países. And one of the key findings was that 83% of children worldwide felt that they needed to be more prepared for the future and wanted skills to enable them to do so. Y el 83% de las respuestas Sorry, I think the connection went. It's back now. Yeah. And we asked them for 18 different options, and other things that were really important to them were a teacher being a facilitator, so building that relationship, but them being able to learn and do what they want to do in a way that makes sense to them, so not just being lectured and told what to do, was very important to the students. Sí, entonces, por ejemplo, una de las cosas que también descubrieron fue que con esta investigación que los estudiantes buscan que ese profesor sea más un facilitador y que realmente los ayude o de alguna manera sirva de esa conexión para que ellos logren aprender lo que quieren aprender. Lo que ellos consideran que, bueno, en este momento, porque, por ejemplo, si tienes un niño que quizás, no sé, si quiere ser aviador, entonces dice, bueno, realmente esto es lo que yo quiero aprender. Entonces, poder dirigir más la educación hacia lo que el alumno, donde se va a desarrollar el alumno. Correcto. Another thing that was surprising was the second most important thing to them was that their physical learning environment needs to improve. So the way and the place that they learn should be an inspiring, exciting, motivating place. La opción segunda, que fue increíble, era que ellos decían el lugar, digamos, el ambiente, pues el setting, es decir, el salón de clase, debía ser algo más atractivo. I think that reflects the nature of the generation who understand the importance of the environment on their well-being. Exacto, sí. Bueno, eso responde también muchas cosas de lo que está sucediendo globalmente y sobre todo también ese cuidado al ambiente, todo ese tema global. Interestingly, they also felt that they really wanted to improve life skills just as much as anything else. So learning how to be more empathic, collaborative, and communicative. Claro, otra de las cosas que era importante para estos resultados fue que ellos, una de las respuestas que daban era que ellos querían aprender más
herramientas y habilidades socioemocionales, como empatía, comunicación. Yeah. And then the final really important thing was that developing a global outlook. So, for example, learning how to live a sustainable lifestyle, over 50% of children put that as extremely important to them. Y lo otro que fue súper importante para ellos era que cómo poder tú subsistir globalmente. Que no necesariamente, o sea, como esas herramientas que tú necesitas también para poder estar aquí, o estás en China, o estar en... Entonces, claro, eso involucra también todo el tema de desarrollo de intercultural, otro idioma. Okay. Yeah. There were also key differences between what other stakeholders and students think. So students prioritized the importance of health and well-being, whilst other stakeholders not so much in general. Sí, también, bueno, hay un estudio también significativo sobre qué es lo que realmente el estudiante quiere y lo que quieren los colegios o los gobiernos. Que para ellos lo primordial es el bienestar. ¿Okay? Más allá o sea, para el bienestar tanto emocional como físico, es lo que busca también el estudiante. O sea, eso no está, ni siquiera lo ven. Muy bien. Sí, quizás por el tiempo en radio ya necesitamos como redondear o cerrar, no sé cómo esto cómo se lleva a cabo, o sea, finalmente el resultado de esta investigación, ¿qué sucede ahora con esto? Sí, bueno, Jessica, we want to know in like all this finding, I mean, what does this lead us to? What should we do? Or tell us about the questions. So what we did with these findings was then map all of the needs in education. So what students, parents, teachers, employers, NGOs, school leaders, teachers think, and find innovations that fulfill these needs so people on the ground can make the change and be inspired based on understanding each other collaboratively. Ok, perfecto. Entonces ellos al final lo que hicieron fue un mapeo mundial sobre cuáles son las necesidades y cuáles son los proyectos que están de alguna manera cubriendo estas necesidades. Entonces yo ya con este finding, que de verdad les recomiendo que lo busquen en la página de Hundred, está, digamos, un mapeo mundial de cuáles son las necesidades en educación que ellos consiguieron en cada país y cuáles son los proyectos que de alguna manera están llenando estas carencias y cuáles carencias no están siendo satisfechas actualmente. Entonces hay una oportunidad para abordarlo. ¿Okay? Bueno, buenísimo. Entonces, to sum up, there's something that you want to share, and also use social media, how to contact you and how to get in touch with Hundred and everything. Yeah. So if you're working in education or interested to find out about how we can improve learning, if you're a parent, how would you like to do that for your child, or a teacher yourself? You can use the 100 site by searching for things you're interested in. Maybe it's maths, maybe it's creativity, and find innovations to make that change where you are today. If you want to read the research and the document behind it, that's also on the 100 website on the research section. And you can get in contact with me by reaching me on Twitter, social media at Spencer-Keyse. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you, Jessica. It's an honor, really. Yeah. Bueno, Jessica nos dice que sí, efectivamente, para contactar si eres educación, si estás relacionado con el medio de la educación, eres docente o eres de alguna manera de alguna escuela, los pueden meterse en la página 100.org, donde van a poder ver todas las innovaciones que hay a nivel global e inspirarse a aplicarlas también en su comunidad. Y luego también, bueno, en la parte de investigación, donde dice research, está el documento de investigación de Every Child to Flourish. Está la orden y que, bueno, la pueden seguir a ella en social media, Twitter, yo ahorita se los pongo. Muy bien. Gracias, Jessica, ha sido un placer. Y el website es 100.org. 100.org. Muy bien. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you so much.
Gracias. Bien, vamos a continuar, entonces vamos a escuchar un poco de música y al regreso venimos entonces con mucho más en este Trixandtrax Radio.